los participantes. Es un grato saludo, ¿no? Darles de parte de mi persona, de parte de Perú, de donde yo soy. Mi nombre es Eduardo Esparrín, psicólogo, para lo cual también voy a presentar a mis colegas que sería Marco Cabrera y también la doctora Rocío, ¿no? El día de hoy, bueno, voy a dar a conocer lo que es nuestra investigación que se está presentando aquí en el Congreso de Psicología, que lleva por título Temperamento y niveles de ansiedad en los colaboradores de la Municipalidad del Tambo en tiempos de COVID-19 2022. Si bien esta investigación se ha realizado antes, no se ha quedado desfasada, ¿no? Ya que diferentes virus no es que acabaron con el tema del COVID-19, sino que pueden haber muchos más y lo que hemos querido investigar es cómo estos han terminado afectando de forma física, pero también psicológica, y ver cómo no es tanto el ambiente, no es tanto el ámbito laboral, sino el valor psicológico que hemos querido rescatar de cada uno de ellos. Por eso es que, teniendo con esta apertura, quiero invitarlos en este tema que es muy interesante, que pudieran ahondar un poco más y que podamos compartir en los diferentes ámbitos, ¿no? De la psicología, pero también de sus países. Así que vamos a iniciar. ¿Por qué quisimos investigar este tema? Nosotros, frente a este tema del COVID-19, frente a la pandemia, había muchas secuelas que nos habían dejado, había muchas cosas que eran muy confusas, no había una vacuna de por medio, no sabía cómo se tenía que intervenir en medicina, en psicología y en otros ámbitos de la salud. Pero algo muy claro que nos ha quedado es esto, ¿no? Que nos dijo la OMS, que desde el 1 de enero del 2020 hasta el 31 de diciembre del 2021 han fallecido solamente en esa fecha de forma directa o indirecta por el COVID-19 14.9 millones de personas. Es una cifra bastante alta a nivel mundial que ha tenido este terrible final. Sin embargo, ¿no? CEPAL ya nos decía que este tema del COVID ha dejado un coste a nivel económico, pero también social. A su vez, Beck ya nos mencionaba que la ansiedad, uno de los problemas psicológicos que ha dejado el COVID como secuela física, pero también psicológica, es estas consecuencias a nivel personal, a nivel familiar, social, ocupacional, generando costos tan comunes, ¿no? Tan simples como lo que es la gripe común y la neumonía, superando incluso la depresión y la esquizofrenia, con más de 42.300 billones de dólares, imagínense, que se costea para poder tratar este tema de la ansiedad. Y ahora imagínense con la pandemia, cuántos costos no ha generado, ¿sí? Para ello, estos índices no han sido ajenos, ¿no? A nuestro contexto, ya que índices similares se han encontrado en México, en Chile o en Colombia, países vecinos también, de tal manera que no ha sido ajeno también a nuestra realidad y en el caso de mi país, en Perú, el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado Noguchi, ¿no? Uno de los más representativos, nos decía que cerca del 30.8% de la población presentaba cuadros depresivos, el 34.1% cuadros de estrés, pero el 41.8% cuadros de ansiedad. Imagínense, cerca al 50%, ¿no? Y estos resultados han sido tan similares como los que se obtuvieron en Wuhan, en China. Exactamente, miren la similitud de extremo a extremo. Además, estos índices también se han presentado a nivel regional y local, ¿no? Y dentro de la ciudad donde yo me encuentro, la direza Junín ya decía que por lo menos el 25% de la población presentaba algún cuadro de ansiedad, estrés o depresión, ¿sí? Pero más allá de ello, nosotros hemos visto que al realizarse este tema de la cuarentena, muchos nos hemos quedado, ¿no? En casa, hemos estado atentos a poder prevenir de diferentes maneras, a poder no exponernos a estas situaciones de riesgo biológico con el coronavirus, con el contagio, etc. Sin embargo, nos podemos dar cuenta con los diferentes colegas que los trabajadores de las entidades públicas, como lo que eran hospitales, como lo que eran comisarías, han estado presentes trabajando, pero los que han estado con mayor exposición, riesgo y vulnerabilidad a este tema del COVID-19 han sido los trabajadores municipales, los trabajadores de serenazgo, los trabajadores de limpieza pública, que si bien en cierto momento no había vacunas, no había barreras o forma de poder evitar o contener este contagio, solamente a los 15 días
de haberse planteado la cuarentena, ellos volvieron a su trabajo y tuvieron que recoger los restos tóxicos, los residuos de jeringas, mascarillas, exponiéndose totalmente. En el caso de los trabajadores de Serenazgo, ¿no? Han sido como los primeros psicólogos, los primeros médicos, los primeros bomberos, ya que cuando una persona tenía esta exposición al virus, tenían que llevarlo, ya que en esas épocas no había movilidad, y eran los primeros que estaban entrando en contacto con esas personas. A su vez, las personas que habían fallecido, o las personas que libaban alcohol o consumían drogas y no estaban conscientes totalmente de la situación, ellos eran los primeros que tenían que mantener y ordenar, ¿no? Mantener esta orden pública de la ciudad. Entonces, viendo esta necesidad, hemos visto de que ellos han sido un personal muy expuesto, muy vulnerable, que después de mucho tiempo con la vacuna pudo remediarse, ¿no? Pero muchos de ellos se contagiaron, muchos de ellos tuvieron ese temor a perder la vida, a perder el trabajo, a poder sustentarse económicamente. Frente a ello, nosotros, ¿no? Hemos querido investigar este tema y hemos tratado de ver por qué, si todas las personas han trabajado en un ámbito laboral, han estado expuestos al COVID, por qué algunos terminaron desarrollando más ansiedad y otros menos ansiedad, si estaban dentro de ese riesgo. Entonces no nos enfocamos tanto en un ámbito contextual, ambiental y tampoco laboral. Quisimos ver ese ámbito mucho más psicológico. Es por eso que aquí hemos tomado tanto modelos psicológicos como el de Beck y Eisen, pero también el de Karasek y el de Seigris, que a su vez nos van a enmarcar dentro de un cuadro, ¿no? De la salud, un cuadro clínico, organizacional, pero también ocupacional, ya que nuestra investigación buscaba ahondar ese impacto emocional, social, ocupacional o familiar que había dejado el COVID en todos estos trabajadores, ¿no? Pero a su vez también generaba un gran impacto político y económico que ya le hemos mencionado anteriormente. Y aquí voy a explicar de forma breve, ¿no? Estos modelos que hemos escogido para poder nosotros explicar esta problemática y ver si aún siguen siendo vigentes y nos pueden ayudar a explicar estas problemáticas. Y en primer lugar empezaremos con el COVID, que si bien es la enfermedad del COVID-19, pero el virus no, es el SARS-CoV-2, que a su vez ha tenido mutaciones anteriormente, como el SARS y el MERS en el 2003 y en el 2012. ¿Podrían ser estos los únicos virus? No, no puede que haya más. Entonces nos da pie también a que se pudieran investigar más adelante en estos ámbitos laborales cómo poder afrontar, cómo poder abordar, pero sobre todo poder prevenir, ya que tanto como el ébola ha dejado muchas secuelas y en los trabajadores de la salud o trabajadores públicos que han estado totalmente expuestos a estos riesgos ha generado trastornos de estrés postraumático, ¿no? Que al día de hoy son crónicos y generan muchos gastos, pero más allá de eso ha generado muchas consecuencias a nivel personal, familiar, social. ¿Sí? Es por ello que apuntamos a ello. Además, ¿no? Hay que tener en cuenta que este COVID-19, ¿por qué llegó a tener este alcance? Ya que era muy contagioso y tenía un bajo nivel de mortalidad, generando una epidemia y hasta una pandemia. ¿Sí? Pero no siendo suficiente esto, en el ámbito ocupacional expuestos a diferentes riesgos, este COVID era un riesgo biológico al cual no teníamos mucha información. Así que no se sabía cómo poder reducir, disminuir, evitar una mascarilla o dos, la KN95, los guantes, el alcohol o también el amonio cuaternario. ¿Cuál de estos utilizar? ¿Me pongo vacuna? ¿No me pongo vacuna? O sea, generó más allá que poder dar esa tranquilidad o calma, se convirtió en una preocupación y en un riesgo. Y esto lo comenta también Karasek ya desde el 79. Para que un trabajador, ¿no? En un ámbito laboral pudiera mantener un buen estado de salud, tanto físico como mental, habría que tener ese control en sus actividades, saber cuándo puede realizarlas, cuándo no, tomarse el tiempo necesario, ¿no? Pero también hay otro factor, el cual sería el de las demandas, la sobrecarga de trabajo. De tal manera que si yo puedo decir cuándo hacerlo y veo que puedo realizar 5 informes al día o puedo yo salir a las 8 de la mañana, ¿no? Puedo mantener ese equilibrio en mi salud. Sin embargo, cuando hay una sobrecarga y cuando no sé en qué momento puedo trabajar, ¿por qué? Va a generar un desequilibrio, generando ansiedad, depresión, estrés. ¿Y qué pasaba con esos trabajadores? Que muchos de ellos, de los 90, por así decirlo,
10, 15 se terminaban enfermando. ¿Quién tenía que cubrir esos turnos? Pues los que sobraban, los que no se contagiaban y tenían que asumir mucho más carga en sus trabajos, ya que aparte algunos de ellos no querían volver a trabajar, otros pedían licencia. Entonces, tanta era la demanda de que lo que deberían hacer 90 trabajadores lo hacían 60 o 50, ha generado una sobrecarga de trabajo. Y a veces no sabía en qué momento salir, en qué momento sí, no, con este tema de los toques de queda, las cuarentenas, estados de emergencias, ha generado una sobrecarga, también física, pero sobre todo una sobrecarga emocional, generando ahí también el desequilibrio emocional. Por otra parte, Seiris, complementando en esta población, diría que no solamente es el control y las demandas, sino que por más que yo me esfuerce, es necesario que haya recompensas. Y muchas de estas poblaciones que trabajan en un ámbito público no son muy bien remuneradas. Trabajan 5 o 10 años con un mismo sueldo, no les permiten ascender. A su vez, el apoyo social era mínimo, ya que si alguien te veía toseando o enfermo, más allá, ¿no? Como que aléjate, me puedes contagiar, ¿qué tal me puedo morir? Entonces, libre de tener ese apoyo, hubo más bien un rechazo social, que a la larga Seiris decía que esto va a ser muy importante para que pueda generar problemas físicos, pero también psicológicos. Y aquí podríamos encontrar el patrón de conducta tipo A, ¿no? Con este rasgo que sería el sobrecompromiso, que muchos de ellos tal vez teniendo la distorsión de que si trabajo más voy a poder ganar más, que si yo me esfuerzo más voy a poder tener mayores recompensas, a veces no era cierto, ¿no? ¿Ya? Así que estos dos modelos nos ayudan a poder explicar cómo es que esta población ha podido mantener, ¿no?, ese equilibrio y en otros momentos se ha derrumbado totalmente. Pero viene este tema del riesgo biológico del COVID y este ámbito laboral donde no tenía las condiciones necesarias para poder disminuir a este riesgo, nos vamos a ir a esta parte psicológica, ¿no? Como les esta parte individual. ¿Y cómo es que se generó esta ansiedad? Beck ya nos decía que la ansiedad va a ser una respuesta, entre comillas, ¿no?, funcional, que nos ayuda a poder prevenir ciertos riesgos. Sin embargo, esta ansiedad se vuelve disfuncional o anormal cuando no nos va a ayudar a adaptarnos al entorno y va a estar acompañado de distorsiones, de sesgos, pensamientos automáticos, activando creencias intermedias, creencias nucleares de vulnerabilidad, donde yo no me siento seguro, yo no me siento capaz. Y muchos de ellos habrán tenido este tipo de procesamiento, este tipo de pensamientos. Pues sí, es verdad, ya que en esas épocas no había suficiente información, había bastante confusión. Por un lado, las noticias, los medios de comunicación, las noticias entre el mismo barrio, entre los compañeros, en el trabajo, que hay que tomar ciertos medicamentos, otros sí, otros no, cuál nos hace bien, cuál nos hace mal, ha activado esa situación bastante real de que no teníamos una forma de afrontamiento adecuada. Y al no poder tener este pensamiento adecuado, este procesamiento adecuado, ha ido en contra de todos nuestros intereses o valores, como personas, como papás, como trabajadores. Yo quiero ser un buen papá y para ello tengo que brindarle y cubrir las necesidades de mis hijos. Y para eso yo tengo que trabajar. Pero al trabajar expongo también a mi hijo. Y si es que me contagio, lo contagio a él, le puede pasar algo, terminaría siendo un mal padre. Este tipo de conflictos cognitivos han estado muy presentes, generando este tipo de vulnerabilidad, incapacidad, confusión, activando mucho más la ansiedad y no teniendo un afrontamiento adecuado. Pero Beck ya decía, no solamente parte de los pensamientos, sino que nosotros tenemos un procesamiento automático, que a lo largo del tiempo es una respuesta automática, rudimentaria que nosotros tenemos. Y además, ¿quién se había enfrentado a una pandemia? Entonces, frente a esto, no sabíamos cómo afrontarlo. Y lo único que respondía era esa parte automática, rudimentaria que teníamos nosotros. Y ahí es entonces donde nosotros nos planteamos, y entonces eso estará presente en el temperamento. Y ahí es donde Eysen plantea, ¿no?, que con esta dimensión de inestabilidad y de extroversión se van a plantear los diferentes tipos de temperamento. El temperamento como este núcleo de la personalidad, como esta parte biológica, como esta respuesta innata, automática, ¿no?, que ya hablaba Beck, pero que ya lo había descubierto Eysen, donde nuestro cuerpo solamente responde a ciertos estímulos y es algo inmodificable, es algo que está siempre con nosotros, es algo sobre todo biológico y automático, ¿no? De tal manera que Eysen nos decía
que los modos inestables, tanto como el melancólico y el colérico, este tipo de temperamentos, iban a generarse mayores niveles de ansiedad, porque tenían una mayor activación en la amígdala, ¿no? La que está relacionada con estos núcleos de las emociones de miedo y también ira. Entonces, ahí nosotros pudimos ver de que ante un riesgo biológico dentro de un ámbito laboral puede haber ansiedad, pero como esta ansiedad no había sido trabajada, no es que haya tenido 1, 2, 3, 4, 5 pandemias, era la primera. No sabíamos cómo afrontarlo, optaba sobre todo el temperamento, nuestro cuerpo, esas respuestas automáticas, esa parte no aprendida, ¿no? Y ahí es donde esta parte biológica del temperamento ha sido el cual ha generado que algunos desarrollen mayor ansiedad y otros menor ansiedad. Y es donde nosotros hemos querido poder investigar cuál de todos estos temperamentos desarrollaba mayor ansiedad. Nos decía Yahvé que era los temperamentos melancólico y inestables, melancólico y colérico por esta dimensión de inestabilidad. Pero ¿qué pasó con el flemático y el sanguíneo? Así que aquí nosotros vamos a dar cuenta de nuestra metodología, cómo hemos querido trabajarlo, con un enfoque más cuantitativo, de un tipo básico descriptivo correlacional, ver esta relación entre el temperamento y la ansiedad, con una direccionalidad prospectiva, con un diseño no experimental transversal porque fue en un solo tiempo y no manipulamos las variables, solamente las investigamos en un determinado momento. El muestreo fue no probabilístico por conveniencia, ya que pedimos permiso a las diferentes áreas de la municipalidad para que ellos pudieran participar, y claro, con su consentimiento informado y con todos los procedimientos de bioseguridad adecuadamente. La población constó de 700 colaboradores, pero la muestra estuvo conformada por 251 entre administrativos y operarios, los que trabajaban dentro de oficinas y fuera de las oficinas. Por ello utilizamos estos instrumentos de los modelos que hemos tomado, tanto del modelo de Beck, el inventario de ansiedad de Beck, el BAI, pero también el inventario de personalidad de Eysen, la forma B, ¿sí? Que a su vez nos han ayudado a poder investigar este ámbito. Para ello, ¿no? Hemos realizado también la validación por jueces, teniendo una buena confiabilidad y validez para que pudieran ser aplicados. Y vean, ¿qué resultados hemos obtenido? Pues hemos podido evidenciar que la predominancia de los niveles de ansiedad era la moderada, en un 16,33%. Es decir, que de todos los trabajadores, siquiera 1 de cada 6 sufre de ansiedad moderada. Imagínense, si nosotros nos vamos a la totalidad de la población, diríamos que 100 de cada 700, aproximadamente 90, 96 de cada 700, tiene una ansiedad moderada, ya sería una ansiedad clínica que tratar. ¿Y quién lo está haciendo, no? A su vez también encontramos que la predominancia del tipo de temperamento era del sanguíneo en un 41%. Este tipo de temperamento era el que más se adecuaba a la población, tenía que tener esta característica extrovertida y estable para poder trabajar en este ámbito laboral, ¿no? A su vez también hemos encontrado que dentro de la tabla cruzada porcentual del género y la ansiedad, era sobre todo los varones los que presentaban mayor ansiedad. A su vez, en la tabla cruzada del área de trabajo y nivel de ansiedad, también fueron los operarios o no administrativos los que trabajan en campo los que han presentado mayores niveles de ansiedad. Asimismo, ya dentro de las correlaciones con respecto al temperamento y la ansiedad, hemos podido encontrar de que a nivel general, ¿no? Las variables de ansiedad y temperamento son dependientes. Hay una relación. Entonces podemos corroborar que tanto el modelo de Einstein como el de Beck en este ámbito laboral frente a un riesgo biológico se ha encontrado que existe relación. Si bien se habrá encontrado en un ámbito sanitario, un ámbito educativo, dentro de este ámbito laboral, pero frente a esta pandemia, hemos podido evidenciar que sí hay relación, hay asociación. El temperamento definitivamente influye sobre la sintomatología ansiosa ante riesgos biológicos o otro tipo de riesgos, ¿sí? Sin embargo, hay que tener en cuenta que este tipo de asociación no se ha presentado en todos los temperamentos. Se encontró esta asociación en el temperamento colérico y la ansiedad. El temperamento colérico frente a este riesgo biológico en un ámbito laboral sí presentaba sintomatología ansiosa. De igual manera en el temperamento melancólico, ¿sí?
Además, hemos podido evidenciar que este temperamento melancólico presentaba esta sintomatología ansiosa también. A su vez, hemos podido ver de que el temperamento sanguíneo también habrá presentado una sintomatología ansiosa dentro de este ámbito laboral ante un riesgo biológico, también había asociación. Sin embargo, con respecto al temperamento flemático, no se ha encontrado asociación. Por más que haya un riesgo biológico y dentro de un ámbito laboral el temperamento flemático genera síntomas ansiosos, no ha habido asociación. Podría deberse a que el temperamento tiene esta característica mucho más estable, una menor activación de la amígdala, ¿no? Y que sean otro tipo de factores que haya generado la ansiedad, habría que investigarlo mucho más. Pero en este momento, en esta investigación, no se encontró asociación, siendo el temperamento flemático como un temperamento protector de esta sintomatología ansiosa en ámbitos laborales. Muy bien, y entrando a la última parte de la discusión, nosotros hemos podido evidenciar por medio de la chi cuadrada, ¿no?, que sí hay una relación entre el temperamento y la ansiedad, pero con los temperamentos colérico, sanguíneo y melancólico, ¿ya? Además que la población va a poder comprenderse y los modelos de Caracé como el de Seiris van a poder explicar esta problemática, ¿no?, que estábamos comentando, y que también se evidenció que la ansiedad se presenta de un 10 a un 20% en los ámbitos laborales, como mencionaba también Moreno. ¿Ok? También vamos a mencionar que el temperamento sanguíneo predominaba dentro de los colaboradores en un 41%, resultados que se han corroborado en otras investigaciones, mencionando que este tipo de temperamento tiende a ser mucho más sociable, extrovertido, tiende a interactuar con las personas, que iría acorde, ¿no?, a las necesidades de esta empresa pública o este tipo de entidades. Sin embargo, se han encontrado investigaciones donde no es el temperamento sanguíneo, sino el colérico, como en Cornejo, que sobre todo primaba el colérico en esta población militar, que ya debería de verse, ¿no?, relacionarse con el tipo de actividades mucho más externalizantes, fuertes, ¿no?, que se podrían realizar. ¿Ok? Con respecto a la ansiedad severa, que predominaba en varones, con diferencia de 5 puntos en mujeres, hubo resultados similares en Álvarez y Ramos, ya que también fueron en poblaciones laborales. Sin embargo, en los demás autores como Restrepo, Urzúa, Anticona, se encontró que la ansiedad se encontró mucho más en mujeres, pero fueron poblaciones asistenciales, poblaciones netamente de la salud, ¿ya? Y en el caso de Beck, ahí también como que no estaríamos de acuerdo, ya que Beck mencionaba que la ansiedad sobre todo se... que la ansiedad sobre todo disculpen, que la ansiedad sobre todo se presentaba en mujeres debido a esta mayor afectividad, debido también a la mayor tendencia de la ansiedad, esta parte mucho más biológica que presentaban las mujeres, ¿no? Entonces ahí habría que poder investigar mucho más dentro de esta característica, pero del ámbito laboral. Muy bien. Pasando mucho más en el ámbito de la ansiedad severa, se encontró resultados similares en Yacua y en Restrepo, ¿ya?, donde sobre todo este nivel de ansiedad se encuentra en los operarios, en los trabajadores de campo, que están mucho más expuestos. Como lo vimos al principio, personal de serenazgo, de limpieza pública, estando mucho más expuestos a estos virus, han estado mucho más expuestos a presentar esta ansiedad. Y habría que buscar las medidas necesarias para poder prevenir o contrarrestar ese tipo de riesgos. Muy bien. Llegando ya a las conclusiones, podemos decir de que tanto el temperamento sanguíneo, ¿no?, es el que predomina, el nivel de ansiedad moderado predomina más en la población, 1 de cada 6, ¿no?, aproximadamente 96 de 700, ¿ya? El nivel de ansiedad severa predomina mucho más en varones que en mujeres, y este tipo de ansiedad predomina mucho más en los operarios que en los administrativos. ¿Ok? Además que los temperamentos tanto sanguíneo, colérico y melancólico tienen una asociación con la sintomatología ansiosa dentro de un ámbito laboral frente a este tipo de riesgos biológicos, que pueden presentarse próximamente en una nueva ola del COVID, podría ser, pero podría presentar también en otros virus, también. No estamos exentos de eso, no ha sido la última pandemia, no ha sido la primera ni la última. Habría que también poder investigar mucho más. Sin embargo, el flemático todavía no se encuentra esa asociación. Por último, recomendaciones. Nosotros sugerimos de que
No hay que llegar todavía al hecho de que estas personas tengan una ansiedad moderada, grave. Habría que nosotros poder prevenir, ¿no?, estos problemas psicológicos como la ansiedad, depresión y estrés. Pero también poder investigar estas variables sociodemográficas y buscar un perfil que sea mucho más vulnerable a esta ansiedad en el ámbito laboral, en el que hemos encontrado eran sobre todo mujeres, jóvenes, solteras, sin hijos, con estudios técnicos y que presenten un trabajo presencial. Sin embargo, también recomendamos de que el psicólogo clínico no tiene que quedarse netamente en un establecimiento, en un hospital. No tendríamos que estar totalmente mal para poder ir, sino que podría haber clínicos también dentro de esta organización, estos psicólogos ocupacionales, que podrían implementarse, generarse muchas más políticas para que no sea una visita externa, ¿no?, sino de que haya psicólogos y que se pudiera investigar, que se pudiera intervenir, prevenir este tipo de problemas antes de que llegue al hospital, antes de que ya llegue a esa fase donde lo inunda de pensamientos, lo inunda de esa sintomatología, lo inunda de preocupaciones, lo inunda de esa inquietud. Nosotros proponemos que el psicólogo no pueda pertenecer a un área, se cree un área ya específica donde se pudieran generar diferentes coordinaciones, planificaciones, implementaciones y ejecución de programas de salud mental para la ansiedad, depresión, estrés y otros muchos más que se presentan en el ámbito laboral, realizando tamizajes, monitoreos, evaluación, pero no tanto acorde a un ámbito general, a un ámbito más contextual, ambiental, sino que vayamos también a esta parte única, no especial que tiene cada individuo. Esta parte de la personalidad que nos hace ser únicos y teniendo una investigación más exhaustiva, poder llegar a cada uno de ellos y poder prevenir este tipo de problemas, que es para lo que nosotros no humanamente tratamos de llegar a cada uno de ellos. Con esto queremos invitarlos, ¿no?, a que ustedes pudieran poder seguir investigando, inquiriendo, pudieran complementar esta información, ya que el ámbito de la salud ocupacional está recién teniendo esta fuerza y que es necesaria. ¿Ya? Así que es para mí grato haber podido compartir con ustedes este tema, que me parece muy interesante y espero que también les haya podido agradar. Así que hasta aquí estaríamos terminando y en una próxima oportunidad hasta poder compartir con ustedes. Muchas gracias con todos. Hasta una próxima. Saludos.